Vamos a resolver ahora la parte número 11 o video número 11 del tema, método de sustitución o cambio de variable. En este momento vamos a llamarle, por ejemplo, m, 1 más x a la 4. Vamos a ver que esto no nos va a conducir a ninguna parte, pero es bueno que experimentemos ese proceso. Si yo dijera de m de x, la derivada del 1 es 0, y la derivada de x a la 4 es 4x a la 3, denominador 1, multiplico en cruz para despejar el diferencial de x, y me va a quedar que dm es igual a 4x a la 3 por dx. Me queda que dm sobre 4x a la 3 es igual a dx. Y voy a reemplazar en el integral ahora. Me va a quedar x sobre m por dx, que es dm sobre 4x a la 3. Y aquí vemos que cancelamos una x y una x ahí rápidamente. Y me va a quedar que esto me va a quedar la integral de 1 sobre m, ese 4 lo puedo poner aquí, por x a la 2, por dm. Y ahí tenemos una x y tenemos una m. Definitivamente despejando la letra x de aquí, reemplazando allá, eso no nos va a conducir a ninguna parte, sino a una integral más complicada. Aquí siempre es donde nos damos cuenta que hemos fracasado. Por eso tenemos que devolvernos y hacer un nuevo cambio de variable, y esto se convierte en ensayo y error, o error y ensayo. Muy bien. Nos dimos cuenta que por aquí no era el camino. Y observemos lo siguiente. Yo puedo tomar a m como x, eso no me va a llevar a ninguna parte. A m como 1 más x4, ya lo vimos, no me va a llevar a ninguna parte. A m igual a x a la 4, eso tampoco me va a llevar a ninguna parte. ¿Qué hay que hacer allí entonces? Hay que hacer lo siguiente. Esto lo puedo reescribir de esta forma. 1 más x a la 2 elevado a la 2 por dx, porque 2 por 2 es 4. Eso es potencia de una potencia, propiedad de la potenciación. Y ahora sí voy a decir que m es igual a x a la 2 y que dm de x es igual a 2x, denominador 1, y ahora sí despejo el diferencial de x y me va a quedar que dm es igual a 2x de x. Voy a continuar por acá diciendo que dx es igual, 2x baja a dividir y me da dm sobre 2x. Este estaba multiplicando y bajó a dividir, entonces dx igual a dm sobre 2x. Muy bien, y ahora voy a reemplazar en el integral y me va a quedar x sobre, pero ya me guío no por este integral, sino por este de acá, porque este lo reescribí de esta manera. Y me va a quedar 1 más x a la 2, ¿quién es? Es m. M a la 2 por dx. ¿Pero quién es dx? Dx es igual a dm sobre 2x. Y allí miremos que podemos simplificar o cancelar la x y la x. En un medio lo puedo sacar del integral. Me va a quedar un medio, integral de 1 sobre 1 más m a la 2 por dm. Y esto me va a quedar un medio de... Y esto claramente vemos que es una función inversa. Eso me conduce a tangente a la menos 1. Esto me conduce a tangente a la menos 1 de m más c. Esto lo podemos mirar en videos anteriores, cuando estábamos explicando todas esas reglas de la integración. Y esto me va a quedar que es un medio, tangente a la menos 1, una función inversa, tangente a la menos 1 o arco tangente de m. ¿Pero quién es m? M es x a la 2 más c. Y aquí ya quedó terminado el integral. Esta es la respuesta. Ya la integral de esta expresión, donde yo no hubiera hecho este truco, este artificio allí, esta manera de reescribir la función integrando, definitivamente no hubiera podido encontrar el integral de esta expresión. Eso había que hacerlo. Muy bien, aquí hemos terminado la parte número 11 o video número 11 de este tema, método de sustitución o cambio de variable.